Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Musupapa, yo soy Insight Systems Engineer para BIM Software y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el tema Kubernetes. Y vamos a hablar de la gestión de datos nativa en la nube, ¿sí? Kubernetes es un tema bastante candente en estos últimos años, más que nada porque va de la mano de muchas prácticas interesantes que han venido a ayudar a todo el tema de desarrollo y el tema de deployment rápido, ¿sí? Ágil de nuestras aplicaciones en el mundo empresarial. Obviamente esto ha ido de la mano de el movimiento hacia la nube también, ¿sí? De la transformación digital y otros movimientos que están sucediendo alrededor del mundo en este momento y han venido sucediendo en los últimos años. Y distintas tecnologías hoy conviven, pasando desde lo que es el espacio de las máquinas físicas hasta lo que es el espacio de las máquinas virtuales y nube. Y Kubernetes viene a ser un concepto agregado y anexo a todo a todo este grupo de este, aplicaciones y hipervisores que pueden manejar nuestros datos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema y cómo podemos gestionar esto también con BIM, ¿sí? Bien, antes de, bueno, pasar a esta parte, quería comentarles que, bueno, han sido muteados en esta reunión y que cualquier duda que vayan teniendo la vayan poniendo en el panel de preguntas y respuestas y vamos a intentar responder estas preguntas al final. También al final, bueno, vamos a publicar el video junto con los slides para que lo tengan en cuenta por si surge alguna consulta. Y, este, y bueno, nos disponemos ya a empezar a hablar sobre Kubernetes. Bueno, una de las cosas importantes que vamos a hablar, bueno, es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta Kubernetes? ¿Desde dónde venimos hacia dónde vamos? Kubernetes, vamos a hablar de los componentes básicos de esta plataforma tan interesante, tan nueva, ¿sí? Nueva en el sentido de, para muchos de nosotros que tal vez empezamos y vivimos este, todo el mundo de operaciones en server físico, server virtual, y todo este mundo de Kubernetes es algo súper interesante. Vamos a hablar de esos componentes básicos como para empezar a introducirnos en estos temas. Y después vamos a hablar de una descripción general del producto Kasten K10, ¿sí? Recordemos que Kasten es la empresa que adquirió BIM hace ya algún tiempito y que la vamos transformando y uniendo junto con BIM porque un, este, tenemos un punto en común, o muchos puntos en común, de hecho. Somos muy parecidas las dos empresas y estamos trabajando en conjunto para brindar una protección lo más robusta posible de todo lo que es la parte de Kubernetes. Y vamos a hablar un poco de ese tema más cerca del final. Y también vamos a hablar de, bueno, lo que se viene después, que es un poco esa integración entre los dos productos. Bueno, empecemos a hablar un poquito de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Una de las cosas interesantes que vamos a ver o que podemos entender con respecto a este gráfico, ¿sí? Tiene que ver con cómo se hacía en su momento o cómo se hacía en el pasado em, o qué problemas teníamos en el pasado con respecto a el desarrollo de aplicaciones y la puesta en producción de estas aplicaciones en forma rápida. En estos momentos habían, ¿sí? Antes de toda la parte de lo que es DevOps, que es de lo que vamos a hablar un poquitito, porque tampoco nos vamos a meter demasiado en ese tema, em, había un poco de roce entre los desarrolladores y la gente de operaciones, porque la gente de operaciones intentaba, en lo posible, de que los sistemas estuvieran lo más estables posibles, en cambio los desarrolladores necesitaban desestabilizar todo esto para poder desarrollar lo más rápido posible y hacer shipment de su código lo más rápido posible. Entonces había una lucha entre estas dos áreas
Y en base a esta lucha que se generó ya hace muchos años, se empezó a generar una nueva forma de ver las operaciones en general. Y se generó un nuevo tipo de trabajo también llamado Site Reliability Engineer, que es el que ven arriba, SRE, ¿sí? Que se encarga de justamente unificar, unificar estos trabajos, ¿no? Y acercarse más, o lo que se dice el shift left, acercarse más hacia el desarrollador, ¿sí? Y ayudar a que todo este código pueda ser shipeado, ¿sí? Pueda ser puesto en producción mucho más rápido, ¿sí? Y en base a también esto, han salido muchas plataformas y ha salido también lo que es el concepto de infraestructura como código, que ayudan a que toda esta plataforma o todo este movimiento de DevOps em, pueda ser mucho más efectivo con respecto a esos desarrolladores, ¿sí? Que puedan generar su código, probarlo, crearlo, ponerlo en producción, monitorearlo y responder y aprender también, ¿sí? Y planificar en base a ese aprendizaje. Y bueno, y volver a empezar a codificar y que este proceso sea un proceso continuo y rápido, de modo tal de que las aplicaciones vayan evolucionando lo más rápido posible. Y eso es lo que ha cambiado en general o una metodología que se está adoptando cada vez más en las empresas en general. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos en los inicios desde los sistemas físicos. ¿Sí? Recordemos que en los sistemas físicos teníamos bastante, o sea, empezamos teniendo una máquina física, que hoy también las existen obviamente, pero teníamos el sistema operativo solamente encima de esa máquina física, ¿sí? Windows, Linux, lo que sea, ¿sí? Y encima de este sistema operativo teníamos las aplicaciones que corríamos en ese sistema operativo. Uno de los problemas más grandes que teníamos o que tuvimos es que derrochábamos recursos. ¿Por qué? Porque estas máquinas típicamente, ¿sí? Alrededor de un 70% estaba sin usarse en muchos casos, ¿sí? De estos recursos en general, CPU y memoria. Entonces, la verdad que se perdía mucho de esa inversión que uno hacía en esos sistemas físicos. Por lo tanto, digamos, surgió un movimiento para poder, de alguna forma, aprovechar mucho más estos, em, estos recursos y además, no solamente aprovechar más estos recursos, sino tener mucha más confiabilidad en el sentido de, si me pasa algo como infraestructura, poder rápidamente salir del paso y no tener que estar dependiendo 100% del hardware físico en cuanto a nuestra aplicación, ¿sí? Entonces surgió el concepto de virtualización donde en este concepto lo que tenemos es básicamente una virtualización, una simulación, ¿sí? Una emulación de eh, de estas, de estas máquinas virtuales que piensan en realidad que son máquinas físicas, pero están corriendo sobre un sistema de virtualización llamado hipervisor. ¿Sí? Entonces, lo que empezamos a ver acá es que lo que se virtualiza es el hardware. Es decir, que empezamos a usar un hardware que es en realidad software, está virtualizado. ¿Sí? Y con esto teníamos esas ganancias de mejorar mucho más la utilización de nuestros recursos, tal vez pasar de un 30 a un 70%, por ejemplo, ¿sí? De utilización de los recursos, y además mejorar la confiabilidad donde podemos, si tenemos un problema en un host, un clúster, podemos mover esas cargas a otro host. ¿Mm? Bien. Después también empezó todo este tema de la nube, ¿no? Entonces, durante todo este trayecto, una de las cosas que fueron pasando es que también las empresas empezaron a pensar de mover también algunos de los servicios que tenían on-premise, ¿sí? Que les consumía, o sea, tenían un CAPEX muy importante, ¿sí? Un costo de capital importante y de operaciones,
empezar a pasarlo a OPEX, empezar a pasarlo a como servicio, ¿sí? Es decir, cierta porción o cierta parte de la responsabilidad sobre ese hardware, sobre ese software, pasarla a otra entidad. Y esa otra entidad es otro data center que está manejado por otras personas que tienen típicamente SLA bastante agresivos y uno tiene también ahí, obviamente, un contrato que implica, bueno, ciertas penalidades frente a ciertos problemas que uno puede tener, donde se profesionaliza y se convierte en un servicio, digamos, en la totalidad o en forma parcial, estas, estas máquinas virtuales, ¿sí? Y se empiezan a pasar a esta nube. Entonces, no solamente la máquina virtual, sino depende del tipo de modelo que se vaya a optar dentro de lo que es nube, ¿sí? Infraestructura como servicio, plataforma como servicio, ¿sí? O software como servicio. Entonces empezamos a mover también estas cargas virtuales a la nube y ese es un movimiento que ha ido creciendo también eh, más y más. ¿Mm? Ahora, a esto se le anexa otro concepto interesante llamado contenedores. Y acá este es un concepto clave, ¿sí? ¿Qué es un contenedor? Un contenedor es básicamente un conjunto de, de aplicación, ¿sí? Más una biblioteca en general de aplicaciones, ¿sí? Que forman parte de un objeto, un contenedor, ¿m? Donde este contenedor, o varios de estos contenedores, perdón, corren en un mismo sistema operativo, ¿sí? Pero este contenedor es un objeto aislado que ya contiene, que está como, digamos, en su totalidad internamente, contiene todos los elementos para poder correr una aplicación sin tener que uno estar tal vez metiendo mano adentro de ese contenedor, porque es un contenedor que ya viene armado, que lo podemos bajar, que lo podemos utilizar, que lo podemos modificar también por capas. ¿Mm? Es un concepto súper interesante con respecto a cómo ir manipulando básicamente esa aplicación y que esa aplicación viene en conjunto con el resto de las, este, el resto de su biblioteca y el resto de los componentes también que podemos usar con respecto a esa aplicación, ¿sí? Entonces, típicamente, cuando hablamos de contenedores, podemos tener en una máquina física que tiene, por ejemplo, un sistema operativo o virtual, que tiene un sistema operativo o en alguna nube que ofrezca contenedores como servicio, podemos tener en un mismo nodo o en una misma máquina virtual o física varios de estos contenedores que cada contenedor puede tener tal vez distintos roles. Por ejemplo, podemos tener un contenedor, ¿sí? Que se encargue de la parte de base de datos, un contenedor que se encargue de lo que es frontend, ¿sí? Un contenedor que se encargue de la parte de mensajería entre distintas partes de la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos ir separando estos objetos. Y una de las cosas interesantes de los contenedores es justamente la posibilidad de, bueno, una de las cosas que no dije anteriormente es que estos contenedores lo que comparten, ¿sí? O sea, lo que se abstrae es el sistema operativo, lo que comparten es el kernel del sistema operativo, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de las desventajas de este tema y las ventajas, pero comparten un mismo sistema operativo, un mismo kernel de sistema operativo, por lo tanto corren sobre un sistema operativo. Y otra cosa interesante que tienen es que de la forma en la que uno va haciendo ese deployment de estos contenedores, uno va agregando capas a estos contenedores y va haciendo esos shipment de distintos cambios en capas, pudiendo volver para atrás y para adelante en forma muy fácil, ¿sí? Entonces aquí vemos una especie de cronología, ¿no? Donde empezamos en un hardware físico y terminamos en contenedores. Pero es importante saber y entender que esto no es algo que, digamos, se está moviendo en el sentido de que, bueno, el hardware físico ya no se usa más y después se usó máquinas virtuales y después no se usó más y después se usó nube y después no se usó más y después se usó contenedor. No,
Estos son todas cosas que están conviviendo y van a convivir, ¿sí? Así como conviven las nubes híbridas con máquinas on-premise y máquinas en nube, van a convivir estas distintas situaciones dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa, ¿sí? Obviamente que en algunos puntos o en algunos casos, algunos de estos sistemas van a ir de a poquito achicando en cantidad, yo diría, de operación a nivel mundial y se van a ir moviendo ciertas operaciones cada vez más hacia ciertos modelos de operación, pero siempre lo más probable es que haya, digamos, un modelo híbrido entre todos estos tipos de sistemas, ¿sí? Entonces aquí hablamos justamente de ese tema, ¿no? Ninguno de estos ha desaparecido hoy, ¿sí? Está todo disponible y BIM se encarga justamente de asegurarse de que todo esto esté protegido, ¿sí? Bueno, ¿cuál elegimos de estos modelos? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a elegir con respecto a estos modelos? ¿Mm? Vamos a ir a contenedores, vamos a ir a máquina física, virtual, nube, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. ¿Qué elegimos? Bueno, eso va a depender muchísimo de nuestra empresa, de cuán rápido, cuán ágil necesitemos que sea ese desarrollo, cuán estable necesitamos que esté esa infraestructura, de qué parte nos queremos hacer cargo y de qué parte no nos queremos hacer cargo como empresa en cuanto a esa infraestructura en general, en cuanto a esas operaciones. Va a depender de muchas cosas y por eso hay que ponderar muchas cosas antes de tomar una decisión hacia dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a usar y cuál es el futuro también de lo que estamos haciendo en nuestra compañía. ¿Mm? Bien, las desventajas de las máquinas virtuales, como estábamos hablando, es que cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo. Las máquinas virtuales requieren bastante RAM y CPU. El sistema operativo en sí requiere RAM y CPU. El ciclo de vida de desarrollo de software es más complejo, como habíamos dicho, típicamente tenemos este grupo tal vez de operaciones versus el grupo de DevOps, donde aquí hay un poco de, perdón, versus el grupo de desarrollo, donde aquí hay a veces un poco de roce. Entonces, es más complejo también el desarrollo aquí y la vida justamente eh, de este software corriendo aquí, ¿no? Y la portabilidad también se puede obtener, pero la verdad que podría ser más fácil, ¿sí? O sea, podemos tener cierta portabilidad de ese código, pero, por ejemplo, si yo hago un cambio en una máquina virtual que me cambia una librería, una biblioteca, ¿no? Entonces, este, esa librería que yo cambié puede afectar otra aplicación, ¿se entiende? En una máquina virtual. Eso para tenerlo en cuenta con respecto a un deployment tradicional de un software, ¿no? Ahí. Cuando nosotros, digamos, ¿qué son los contenedores y la contenedorización? ¿No? Esta palabra larga. Así como la utilizamos de contenedores de transporte, transformó la logística global, el auge del contenedor de software está transformando el desarrollo y la implementación de software. ¿Qué son los contenedores y contenedorización? Recuerde este cuadro como una implementación más tarde, ¿no? Recuerde estos nodos para más tarde. Y aquí vemos cómo la infraestructura contenedorizada, ¿sí? Contiene justamente esa aplicación y esas bibliotecas, en la capa más de arriba, podemos pensarlo en distintas capas, ¿no? Obviamente que estos contenedores van a correr sobre, sobre un motor de contenedor. Estos motores de contenedores, obviamente que o del contenedor es típicamente opcional, no opcional en el sentido de que o sea, tiene que existir, pero uno puede elegir distintos motores de contenedores. Docker es uno de los más usados, de hecho. Y con respecto al tema de los nodos, bueno, sabemos que puede correr de distintas formas estos contenedores, pero podrían correr en una máquina virtual o podrían correr sobre un hipervisor, por ejemplo. Bien, desventajas de la contenedorización. Bueno, una de las desventajas más importantes que tiene, digamos, es justamente que, digamos, si yo tengo un servidor, un contenedor de un servidor con Windows, tiene que correr sobre Windows. Y si yo tengo un contenedor sobre Linux, tiene que correr sobre
sobre Linux, ¿no? Entonces, es importante saber que justamente podemos llegar a tener esa, esa dificultad. Igualmente, si tenemos contenedores sobre Linux, típicamente podemos usar cualquier contenedor de distintos flavors, ¿sí? De distintas distribuciones, típicamente, y utilizarían el mismo kernel de Linux, ¿no? Los contenedores de un host deben estar diseñados para ejecutarse en la misma clase de sistema operativo, ¿no? Los contenedores con base en un sistema operativo requerirán un host no diferente, ¿sí? Y esa es una de las desventajas, ¿no? Si tenemos algunos contenedores, por ejemplo, que corran en Windows, necesitarían un nodo diferente. Entonces ya tendríamos que tener distintos nodos para distintos tipos de contenedores. Debido a que el sistema operativo es compartido, una vulnerabilidad de seguridad es una amenaza para todos los contenedores en el host, ¿sí? Ese es el otro tema, como estamos compartiendo el sistema operativo, si tenemos un problema, una vulnerabilidad, ¿sí? Puede impactar del sistema operativo al resto de los contenedores del host, ¿sí? Bueno, virtualización o contenedorización. La virtualización le va a permitir ejecutar múltiples sistemas operativos en el hardware de un único servidor físico. Las máquinas virtuales son para aplicaciones que necesiten toda la funcionalidad del sistema operativo. Sí, obviamente, si yo necesito asegurarme de que yo tenga, por ejemplo, que poner una librería particular y después tal vez cambiarla y acceder a algo muy puntual del kernel. Es decir, cuando necesito toda la funcionalidad del sistema operativo, tal vez iría por la parte de virtualización, ¿no? Cuando quiero implementar múltiples aplicaciones en un servidor, en un mismo servidor, cuando quiero administrar múltiples sistemas operativos, tal vez tenga más sentido la virtualización. Y los contenedores nos permiten implementar múltiples aplicaciones utilizando el mismo sistema operativo en una única máquina virtual o servidor. Y acá minimizamos la cantidad de servidores que está utilizando para múltiples aplicaciones. Eso también es interesante, ¿no? Porque típicamente una aplicación en el mundo tradicional de las máquinas virtuales requiere distintos servidores con distintas funciones, ¿sí? Típicamente un frontend, un backend, middleware, entre otros tipos de sistemas. Bueno, aquí podemos, obviamente, tener esos contenedores, correr esos contenedores en distintos sistemas, en distintas máquinas virtuales o en una misma máquina virtual. Y cada uno tiene básicamente su pequeño contenedor que contiene justamente toda su funcionalidad interna menos el kernel, ¿no? Y la ventaja, obviamente, de la parte de contenedores, sí, es que el ciclo de vida es más corto, el tiempo de preparación en rápido ideal para tareas que toman pocas horas, ¿sí? En el sentido de que lo que permite es que esa aplicación esté más viva, ¿no? Que esa aplicación y que el desarrollador estén más enlazados, ¿no? Que sea mucho más rápido ese shipment y que uno pueda reaccionar también a situaciones como errores o problemas que pueden llegar a pasar en nuestra producción rápidamente, solucionando ese problema o mejorando la aplicación en forma mucho más rápida que si lo tuviéramos en una máquina virtual. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de los componentes básicos de Kubernetes. ¿Y qué es Kubernetes, no? Y dónde, en qué lugar juega Kubernetes en este mundo. Kubernetes es la próxima ola de la infraestructura, ¿sí? Tiene que ver con, obviamente, la parte de nube, pero no está solamente para nube, ¿sí? También hay situaciones on-premise donde podemos usar Kubernetes, pero tiene que ver con la posibilidad de tener justamente esta ventaja del DevOps, esta ventaja del shipment rápido de código, y una ventaja adicional que es la posibilidad de olvidarnos también de en qué server físico está corriendo todo esto, ¿sí? Y ya empezar a, de alguna forma, o la persona que hace el shipment de este código, directamente olvidarse de
en qué lugar se encuentra físico, sino directamente hacer el shipment y que Kubernetes se encargue de esa distribución de esas cargas de trabajo y de esa agilidad y flexibilidad en el sentido de incrementar y decrementar básicamente la cantidad de recursos que usemos para esta aplicación en base a también la carga que tengamos de esa aplicación, ¿sí? Sabemos que hoy en día en la nube también todo tiene que ver con, ya se empieza a ver todo desde el punto de vista o desde la lupa de el precio y el costo de lo que tenemos en la nube. Entonces Kubernetes también permite ese tema de ¿cómo se llama? La elasticidad, ¿no? En el sentido de ir creciendo y achicándonos en forma muy rápida, ir deployando, por ejemplo, si en un momento necesitamos, no sé, 2 web servers, se usan 2, y si en algún momento necesitamos 10, bueno, que se usen 10 web servers. Y eso permite, esa agilidad permite dar al negocio esa potencialidad. Y por otro lado también nos permite ahorro de costos, porque cuando no se usa, esto se reduce. Y ahora vamos a ver cómo se reduce y cómo se agranda o de qué se trata este tema, ¿no? Bueno, Kubernetes habla de la orquestación de contenedores, ¿no? La orquestación de contenedores administra la implementación, colocación y ciclo de vida de los contenedores. Además, tiene muchas otras responsabilidades, ¿no? La gestión del clúster, federa los hosts de un objetivo, la gestión del programa, ¿sí? O sí, distribuye los contenedores, acá está traducido en el español, ¿no? Distribuye los contenedores en los nodos a través del programador, el descubrimiento del servicio, sabe dónde están ubicados los contenedores y distribuye las solicitudes del cliente entre ellos. La replicación garantiza que la cantidad correcta de nodos y contenedores estén disponibles para la carga de trabajo solicitada y la gestión del estado detecta y reemplaza los contenedores y nodos nocivos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, ahora vamos un poquito a ese tema, ¿no? Pero antes de hablar de ese tema, quería comentarles que Kubernetes no es la única forma de orquestación de contenedores, sino que aquí ven también muchos otros como Docker Swarm, como Rancher, como Mesos, ¿sí? Ven muchos otros, eh, em, digamos, sistemas de distribución de contenedores, ¿sí? De gestión de contenedores, pero lo que ha sucedido es que, y lo que se viene viendo ya en estos años, estos ya 5 o 6 años, es el crecimiento de Kubernetes ha sido exponencial y aparentemente es el gran ganador con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de gestión. Entonces es una de las razones también por la que BIM ha hecho este movimiento hacia allá, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito atrás, a nivel de Kubernetes, acá estamos viendo que justamente Kubernetes se encarga de federar todo esto, es decir, va a tener un componente clave, sí, un componente clave que va a ser básicamente el nodo maestro o los nodos maestros que van a ser los que se van a encargar justamente de hacer toda esa orquestación, de manejar todos esos nodos que van a trabajar justamente para el clúster, ¿sí? Van a saber dónde están esos nodos, ¿sí? Va a distribuir la carga entre esos nodos, va a programar justamente el deployment de estas aplicaciones, va a replicar y va a ir a la cantidad correcta que uno le diga, ¿no? Porque acá hay un concepto muy, muy importante que es, y que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, que es el desired state, el estado deseado. Es decir, si yo deseo que típicamente mi aplicación tenga 6 web servers, si uno de esos web servers se cae, porque se cayó un nodo o se cae porque falla, etcétera, yo lo que quiero es que, o lo que va a hacer Kubernetes en ese caso, es deshacerse de estos nodos, perdón, de estos pods que ya están nocivos en un estado que no sirve y levantarlo nuevamente nuevo, ¿no? Y recordemos un tema interesante con respecto a los contenedores y a Kubernetes, que es que los contenedores y Kubernetes, digamos, son efímeros en el sentido de que típicamente no guardan datos, y ahora vamos a ver en qué casos se guardan datos y cómo. Pero bueno, en estos casos de lo que estamos hablando es, bueno,
se cae básicamente un contenedor, se levanta rápidamente porque es simplemente un pedazo de código estático, ¿no? Donde obviamente después vamos a guardar en cierto lugar ciertas cosas porque tienen que ver eh, con nuestra aplicación, ¿sí? Los datos, por ejemplo, pero típicamente son eh, pedazos de código que son, digamos, sin estado, ¿no? En este caso, y se pueden levantar en forma muy rápida en un nodo o en distintos nodos, ¿sí? Bueno, acá hablamos de justamente la orquestación de los contenedores, a ver cómo venimos con el tiempo. Bien, administra la implementación, colocación y ciclo de vida de los contenedores, ¿sí? Además, tiene muchas otras responsabilidades. El orquestador, em, vemos que, digamos, se relaciona con los distintos nodos y en cada nodo vamos a tener justamente estos contenedores, ¿no? Vamos a orquestar. ¿Qué significa orquestar? Significa vamos a entender claramente y tratar de poner cada uno de estos contenedores donde sea el mejor lugar en ese momento para ponerlo y tratar de llegar o mantener este estado deseado o mismo si el estado desea aumentar el estado deseado en base a tal vez la carga que haya justamente en producción, de modo tal de poder justamente eh, hacer que la aplicación siempre se encuentre dando servicio, ¿sí? Y no se caiga frente a muchos requests, etcétera. ¿Mm? Bien, los componentes básicos de Kubernetes, aquí vemos algunos componentes como el kubeproxy, ¿no? Que se encarga de la parte, más de la parte de networking eh, interna en cada uno de los nodos, ¿sí? Eh, Recordemos que en cada nodo va a tener una parte de red interna donde después va a haber una salida hacia el exterior donde vamos a manejar distintos tipos de IPs y la idea es que todo lo que esté eh, internamente en un nodo, ¿sí? Todos esos pods que tengan distintos tipos de redes dentro eh, de cada una de estas aplicaciones para que después podamos, a nivel de seguridad, dar acceso desde distintas otras redes dentro del clúster de Kubernetes para poder finalmente dar acceso externo a la aplicación, ¿sí? Y el kubeproxy es justamente un componente importante en todo este trayecto. Y el kubelet tiene que ver más con, básicamente, asegurarse de que, digamos, los componentes, ¿sí? Los contenedores sean deployados en forma correcta. Y acá también vamos a tener, obviamente, el motor del contenedor. Como habíamos dicho, aquí hay una opción de seleccionar cuál es el motor que vayamos a usar. Docker es el más usado, en muchos casos, pero hay muchos otros. Y bueno, y podemos correr obviamente, como habíamos dicho, esto en una máquina virtual o mismo en algún tipo de nube, o mismo en físico, ¿no? Muchas veces podemos tener físico, distintas distribuciones de Kubernetes que nos permiten también correr en físico. De hecho, si queremos probar y jugar con Kubernetes, una de las cosas interesantes que podemos tener es tal vez tener alguna workstation o este, sí, algún Raspberry Pi o cualquier tipo de aparato que nos permita jugar en este sentido. Y hay distribuciones, de hecho, que nos permiten tener un solo nodo y en ese nodo, digamos, poder hacer todo y poder probar lo que necesitemos y jugar con la herramienta en general. Bueno, aquí vemos cómo, justamente como comentábamos, ¿no? Vamos a tener uno más nodos maestros, que son los nodos, obviamente, que van a encargarse de toda la parte de la orquestación, ¿sí? Y después vamos a tener los nodos trabajadores, que son los que se van a encargar de justamente correr eh, estos, estos contenedores, ¿sí? Y bueno, que van a ir creciendo en la medida en la que uno vaya necesitando, ¿no? Dentro de los componentes básicos, uno de los componentes interesantes es el pod. Aquí vemos algunos gráficos con respecto a eso. ¿Mm? Este, y bueno, el pod es el componente básico de Kubernetes, ¿sí? Es lo más chico. Un pod contiene un grupo de uno o más contenedores. Típicamente
se tiene uno, pero se puede tener más de uno. Por ejemplo, se podría tener lo que se llama un sidecar, que un sidecar es básicamente la posibilidad de tomar logs de ese contenedor. ¿Mm? Pero bueno, acá justamente se puede ver cómo se maneja este tema, ¿no? Los pods manejan volúmenes, secrets y configuración. Los pods son efímeros, se reinician automáticamente cuando mueren, ¿sí? Entonces estamos hablando justamente de que un pod es ese componente pequeño, ¿sí? Donde internamente se corre este contenedor, uno o más, pero típicamente uno, y en el caso de necesitar tener algún digamos, persistencia en cuanto a storage, lo que hacemos es, obviamente, lo manejamos con un componente externo que tiene que ver con pedir cierto, cierta cantidad de almacenamiento, ¿sí? A un almacenamiento típicamente externo, ¿sí? Y bueno, hablamos justamente de que los pods son efímeros, se reinician automáticamente cuando mueren, y es lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? La idea es justamente, bueno, empezó a fallar, bueno, lo mato y lo enciendo en cualquier otro nodo en forma muy rápida, ¿sí? O, por ejemplo, hoy tengo dos porque la carga de trabajo es baja, pero mañana la carga de trabajo es altísima porque tengo, no sé, un pico de ventas, necesito 10, bueno, levanto 10 pods iguales para, por ejemplo, dar gestión a lo que es el frontend, por ejemplo. Bien, dentro de los componentes básicos, un componente importante es el componente de deployment, ¿no? Usted puede ejecutar pods, pero cuando mueren los pods desaparecen, digamos, ¿no? Es decir, uno puede ejecutar el pod solamente y bueno, y aquí, digamos, cuando el pod se muere ya desaparece. En cambio, un deployment, a diferencia de un pod, va a permitir que un pod se ejecute de manera continua, ¿sí? Un deployment es básicamente em, un manifiesto, una forma de decir, bueno, esto es lo que tiene que ocurrir con un pod, o así se va a manejar un pod, o así se va a conectar un pod, ¿sí? Em, que nos va a permitir justamente va a permitir, perdón, que un pod se conecte en forma continua y actualizar una aplicación en ejecución sin tiempos de inactividad, por ejemplo. ¿Mm? Entonces podemos, por ejemplo, con algunos comandos directamente ejecutarlos y rápidamente, digamos, inyectar ciertos cambios a ese pod que está tal vez en producción en forma muy fácil. Además, los deployments, bueno, especifican una estrategia con el fin de reiniciar los pods cuando se mueren, como habíamos hablado, reiniciarlos cuando se mueren o también aumentarlos en forma dinámica o disminuirlos. ¿Mm? Y aquí vemos cómo también se conectan los pods típicamente a bases de datos. En muchos casos podemos tener la base de datos también eh, ¿sí? como otros componentes, ¿sí? Como otro pod, o puede ser también, por ejemplo, un servicio de base de datos externo, etcétera. ¿Sí? Hay varias formas de hacerlo funcionar. Los componentes básicos, uno de los componentes básicos es replica sets, ¿no? La implementación tiene además la posibilidad de crear replica set, garantiza que su aplicación tenga la cantidad deseada de pods, así como habíamos hablado. Replica set crearán y escalarán los pods con base a la implementación. Las implementaciones, o los deployment, perdón, replica set y pods no son exclusivos, pero tienen la posibilidad de serlo, ¿sí? Y aquí vemos cómo vamos teniendo distintas réplicas justamente de nuestros pods que se van creando también y van dando servicio a lo que vayamos necesitando, ¿no? Y bueno, pueden ser creadas obviamente en distintos nodos, ¿sí? Y la utilización obviamente de los nodos, Kubernetes se va a encargar de que sea lo más óptima posible. Bueno, ¿qué es? Bueno, hablamos de justamente que estos pods o estos deployments en muchos casos son efímeros. ¿Dónde o cómo podemos guardar la data o en qué casos podríamos guardar esa data? ¿No? Porque obviamente recordemos que siempre cuando una aplicación es dinámica,
que típicamente la mayoría de las aplicaciones en el mundo empresarial son dinámicas, necesitan guardar datos con respecto a, digamos, la utilización en general, ¿no? Tanto de los clientes o de las compras o de las ventas, etcétera, y para eso se necesita algún lugar donde guardemos esto. Y acá es también una de las cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? Que siempre que, más allá de que tengamos en código, y lo vamos a ver después, parte de lo que hacemos con respecto a nuestro deployment, es importante resguardar esta data. Es data que hay que resguardarla. Y además, también todo ese código que vamos generando también es importante resguardarlo. ¿Sí? Porque, digamos, cosas pueden pasar, ¿no? Ya sabemos justamente que es importante tener un respaldo, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de ese tema. Su aplicación requiere que mantenga información sobre su estado. La base de datos necesita estado, ¿no? Los pods de Stateful Set no son intercambiables. Cada pod tiene un identificador único y persistente que el controlador mantiene por sobre toda reprogramación. Cada pod tiene un identificador único. Perdón, acá repetimos la frase. Sí. Bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Hay un tipo particular de componente llamado Stateful Set que nos permite, ¿sí? Básicamente tener un pod que esté, obviamente vemos aquí que tiene un numerito al lado, ese pod-0, pod-1, porque es un pod persistente, no tiene un identificador, digamos, como lo tenían los pod efímeros, ¿sí? Es un pod distinto que obviamente, digamos, puede guardar esa data que necesitemos. Obviamente que típicamente se utiliza algún volumen persistente de fondo, que significa que tenemos que tener esa petición, que es un componente también extra, ¿no? Que hacemos dentro de este Stateful Set, donde le pedimos algún volumen persistente que nos preste básicamente un pedazo de storage para poder usarlo para estos pods. ¿Sí? Bueno, los building blocks de Kubernetes, ¿no? Los servicios. Los servicios son un único punto final para acceder a los pods, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando estamos hablando de los pods, nosotros tenemos IPs internas de los pods en general para poder acceder, pero típicamente es inseguro accederlo de esa forma. Entonces, lo que tenemos es básicamente una forma, ¿sí? de ingresar a estos pods y además tenemos una forma de tener o enrutar el tráfico en un clúster, ¿sí? Y finalmente llegar a una lista de pods, ¿sí? Y usando este servicio, obviamente, ¿sí? Este service, los pods pueden subir y bajar sin afectar nada, porque primero, cuando queramos ingresar, ¿no? Desde básicamente la aplicación, pasamos por un componente llamado ingress, ese ingress nos va a rutear a un servicio puntual y ese servicio va a saber exactamente cuáles son los pods activos e inactivos y nos va a rutear en base a básicamente la disponibilidad de cada uno de estos pods. ¿Sí? Entonces no es que si un pod se cae vamos a quedar sin servicios, a menos que obviamente no, todos los pods se hayan caído y haya algún problema que no se pueda levantar ninguno, en cuyo caso se tendrá que hacer algún troubleshooting. Pero típicamente la idea es justamente que digamos, se vayan, tal vez se cae uno, se levanta otro, etc. Se mantiene ese side state. Bueno, con esto pasamos un poquito más a lo que es Kasten K10. ¿Sí? Bueno, implementaciones y orquestación de contenedores. Bien, tenemos dos tipos de, como habíamos hablado, ¿no? Aplicaciones, ¿no? Donde tenemos aplicaciones sin estado y aplicaciones con estado, como habíamos hablado, ¿no? Entonces, en las aplicaciones sin estado, el almacenamiento está ubicado en el exterior del clúster de Kubernetes, ¿no? Entonces vamos creando y destruyendo, ¿sí? Levantando y destruyendo estos pods en la medida en la que es necesario, ¿sí? Por que alguno, digamos, haya estado en un estado que no tiene que estar o porque tengamos que levantar la carga o bajarla por algún tema puntual, ¿no? Y estos contenedores son efímeros no tienen configuraciones específicas y bueno, vemos que el almacenamiento está ubicado en el exterior. Podemos tener un servicio, por ejemplo,
¿sí? Que sea una base de datos, SQL, no SQL, etcétera. Y bueno, el resto de los componentes son efímeros. Y tenemos algunas aplicaciones que sí necesitan y tienen un control de estado, que tienen, bueno, nombre de host, direcciones de IP, seguridad, contraseñas, identidades, escritura al almacenamiento, ¿sí? Podemos tener una escritura directamente a un almacenamiento persistente. Entonces, en ese caso también, digamos, aquí también tenemos esa persistencia directamente en esos contenedores. Entonces, vemos que hay dos tipos de modelos, ¿no? Donde tenemos un servicio sin estado y un servicio con estado, ¿no? Estos microservicios. Lo que tiene obviamente este servicio con control de estado, como vemos ahí abajo de la derecha, es que tenemos una latencia baja entre la lógica y los datos empresariales, ¿no? Si tenemos que salir a buscar a una base de datos, tal vez tengamos una latencia un poquitín más alta, ¿no? Porque diferente, pero los mismos desafíos. Bueno, necesitamos recuperar una aplicación que ha fallado en la producción. O sea, ¿cuáles son las situaciones que nos harían que queramos buscar una herramienta de protección de datos en Kubernetes? Uno de los temas es, necesitamos recuperar una aplicación que ha fallado a producción. Necesitamos recuperar una aplicación o contenedor que ha fallado a una ubicación alternativa. Esto es importante saberlo, ubicación alternativa. Necesitamos migrar aplicaciones para el ciclo de vida o implementación de la nueva infraestructura, es decir, sembrar un nuevo clúster. Necesitamos optimizar nuestras implementaciones, consolidando y reduciendo la proliferación de la infraestructura. Necesitamos proteger las aplicaciones a un SLA definido, ¿sí? Acuerdo de nivel de servicios. Necesitamos brindar las capacidades independientes de la ubicación de carga de trabajo en las instalaciones o en la nube. Algunos de los desafíos que tenemos en general también en este mundo, ¿no? De Kubernetes. Y bueno, obviamente que hay que proteger ese almacenamiento persistente. Son entornos complejos, a veces que no tienen estado, ¿sí? Una protección de cargas de trabajo individuales con control de estado también. Y configuraciones sin estado, por ejemplo, los load balancer, que tienen IP pública, DNS. Y la recuperación de la configuración de cargas de trabajo con control de estado. Es decir, esos son algunos de los desafíos que tenemos, ¿no? Pero justamente lo que estamos diciendo es eso, ¿no? A nivel de persistencia hay que proteger esa data, ¿sí? Y a nivel de, cuando tenemos algo efímero, hay que proteger esa configuración, ¿sí? Y hay que, obviamente, tener portabilidad de toda esa data y esa configuración. Y ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. Entonces aquí empezamos a ver una de las cosas que nos brinda Kasten, ¿sí? Kasten nos va a dar un backup y una recuperación, ¿sí? Que vamos a tener, donde vamos a tener múltiples usuarios, ¿sí? Control de acceso a esos usuarios con distintos permisos. Nos va a permitir básicamente tener, digamos, rendimiento, escala, persistencia políglota, ¿sí? En el sentido de que vamos a tener un backup y una recuperación muy fácil de todos esos deployments, de todos esos de todas esas aplicaciones en general, incluyendo la parte persistente, ¿no? Pudiendo ejecutar snapshots en general de la tecnología puntual que estemos utilizando, ¿sí? Bueno, y todos esos temas son muy importantes, algunos temas que se van a ver en alguna otra sesión, porque obviamente acá estamos hablando típicamente más que nada de Kubernetes. En algunas sesiones que van a ver más adelante, se va a hablar un poco más de básicamente Kasten en general y vamos a ver una demo. Bien, bueno, movilidad de aplicación, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Una de las cosas interesantes de Kasten es que permite esa movilidad. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un clúster de Kasten, perdón, de Kubernetes en una plataforma, poderlo migrar a otra plataforma. Eso es algo súper interesante y enteramente posible con el producto, con Kasten.
recuperación ante desastre, ¿no? Bueno, podemos también tener una recuperación ante desastres, obviamente, en el caso de tener pérdida, por ejemplo, completa de algún data center o alguna parte de la infraestructura, poder hacer esa migración en general y tener obviamente ese manejo de Kasten independientemente de haber perdido, por ejemplo, una locación física. ¿Mm? Bien. Bueno, la plataforma Kasten, así como lo ven aquí, en este momento, como les decía, no vamos a realizar una demo, ¿sí? Eso va a aparecer en este webinar futuros, pero obviamente aquí la ven, es una plataforma muy ágil, muy rápida, es una plataforma integrada con Kubernetes, de hecho corre como contenedores dentro del clúster de Kubernetes, ¿sí? Con un namespace de Kasten, ¿sí? Y es muy rápido, muy fácil de instalar, ¿sí? En poquitos comandos ya podemos tener esta aplicación arriba, ¿sí? Y vemos que, bueno, ya rápidamente, ni bien la instalamos, vemos que a la izquierda arriba ya nos muestra esas aplicaciones, cuáles están compliant, cuáles no, ¿sí? Cuáles ya están respaldadas, cuáles todavía no. Podemos, obviamente, generar las políticas, ¿sí? Y automatizar estas políticas que implican realizar snapshots y backups, es decir, sacar estos snapshots, comprimirlos, deduplicarlos y enviarlos a algún componente externo como S3, ¿sí? Por ejemplo, como Blob, o cualquier tipo de object storage que soportemos, ¿sí? Y bueno, es fácil de utilizar, una experiencia de usuario sencilla y tiene seguridad de extremo a extremo, ¿sí? Bueno, acá, bueno, justamente nos han puesto una perlita que es, bueno, ¿desde dónde empezamos, no? Y es importante el tema de dónde empezó BIM, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, este es uno de los primeros slides eh, donde se hablaba de varias cosas interesantes dentro de BIM Backup and Replication, un slide bastante viejo, no sé si primero, pero es un slide bastante antiguo. Y bueno, justamente, bueno, pensábamos en un backup sin agentes, ¿no? Hecho a propósito para ese hipervisor, escalable, poderoso y fácil de usar. Y vemos que este concepto se mantiene dentro de Kasten K10, ¿sí? La documentación de Kasten K10 es robusta, es parecida en ese sentido, tiene el paso a paso, es bien al grano con respecto a los productos, parecida a lo que es la documentación de, por ejemplo, BIM Backup and Replication. Les recomiendo que vayan a la página de Kasten y miren la documentación. Y bueno, aquí vemos un poco la arquitectura de Kasten, ¿no? Aquí vemos básicamente una descripción general de alto nivel, ¿sí? Y vemos cómo justamente tenemos todas estas aplicaciones que vamos a tener en nuestra plataforma de orquestación de contenedores, ¿sí? Y vamos a tener a Kasten corriendo básicamente en un costado, que lo que se va a encargar de hacer es hacer esos backups, esos snapshots y esos backups y guardarlos a donde necesitemos, ¿sí? Y también se va a encargar obviamente de hacer, digamos, aplicar lo que se llama Application Awareness básicamente a, a estas aplicaciones necesarias para que si tenemos algún tipo de necesidad de tener también backupeada lo que es la base de datos, etcétera, también lo podamos realizar en forma correcta. ¿Mm? Así que bueno, vemos aquí que tenemos las APIs de orquestador, de infraestructura, ¿sí? Que nos permiten distintas cosas interesantes, ¿no? Y el marco de trabajo de las aplicaciones. Enfoque de Kasten, una aplicación completa, recursos y estado persistente de Kubernetes, ¿no? Como les decíamos, Kasten va a tomar un respaldo completo de todos los objetos internos de, de esta aplicación, ¿sí? Y estos objetos son los que forman parte de justamente una aplicación de Kubernetes,
¿no? De cómo se arma una aplicación en Kubernetes. Bueno, también obviamente una cosa interesante de Kasten es que vamos a eliminar la fragmentación, es decir, que vamos a poder con una misma plataforma proteger distintos tipos de servicios de datos como bueno, Postgre, Mongo, MySQL, Cassandra, Amazon RDS, SQL, entre otros. Tenemos muchísimos tipos de distribuciones que podemos soportar. Vemos aquí Google Kubernetes, Amazon, Red Hat, OpenShift, Azure, bueno, Rancher, muchos otros sistemas de orquestación. Obviamente todo esto dentro de Kubernetes. Y a nivel de infraestructura de almacenamiento soportamos muchos tipos de infraestructura de almacenamiento con nuestro obviamente llegando a este snapshot, porque es lo que queremos hacer, esta foto que tenemos que tomar para que realmente sea consistente este respaldo, ¿no? Y podemos llegar a distintos storages como Google Cloud, Pure, Storage, Azure Blob, un S3 compatible, ¿no? NetApp, Minio, Dell EMC, Ceph, AWS, Elastic Blob Storage, entre otros, y bueno, CSI, que es obviamente una interfase que nos permite manejarnos más a un nivel más abstracto y que la pueden adoptar distintos tipos de vendors, ¿no? Y aquí vemos bueno, la innovación, donde estamos hoy, ¿no? Y donde estábamos antes con Kasten, ¿sí? Hoy llegamos a la versión 4.0 que tenemos cierta protección anti-ransomware, ecosistema de escala y mayor facilidad de uso. ¿Sí? El tema ransomware es un tema muy interesante, muy importante. Esta versión 4 del producto ha sido lanzada hace muy poquito. Pero bueno, uno de los problemas es que el ransomware, bueno, también puede atacar contenedores. De hecho, hemos visto a principios de este año algunos ataques que se han dado. Si ustedes buscan, los van a encontrar. Y bueno, obviamente una de las vulnerabilidades que tienen estos contenedores es que, bueno, a veces se dan permisos de más, a veces no se actualizan justamente los releases de ciertos componentes de Kubernetes. Y también tenemos brechas de respaldo y recuperación, ¿no? Ese es otro tema que es importante, por el cual tenemos que asegurarnos esa data con respecto a un tema de ransomware, ¿no? Y bueno, lo que se viene ahora en el futuro, dentro de poco, es esa integración entre Kasten y Veeam Backup and Replication, donde vamos a poder también integrar el producto, ¿sí? Es decir, utilizar también a Veeam Backup and Replication como un target válido, ¿sí? Del envío de nuestros respaldos, ¿sí? Además de todos los que ya tenemos. Bueno, aquí vemos nuevamente este slide con respecto al tema de DevOps. Es importante, bueno, entender hacia dónde va todo este tema, el tema de DevOps. Y bueno, nosotros nos vamos a integrar justamente con todo este tipo de movimiento, ¿sí? Lo que se llama Shift Left, para poder justamente brindar esa disponibilidad continua de estos datos a pesar de tener cualquier contingencia y esa, ¿cómo se llama? Esa portabilidad que nos permite movernos de un lugar a otro en forma muy fácil. Y bueno, después, obviamente, esto les quería dejar en pantalla, algo muy importante, esta, ¿cómo se llama? Esta foto que ven aquí, si ustedes la capturan, obviamente este código QR, van a poder ir a una página a la página de Kasten que les muestra justamente, podrían utilizar una práctica, ¿sí? O sea, pueden bajar el software y utilizar 50 nodos por un mes o 10 nodos gratuitos para siempre. Recuerden, 10 nodos es bastante, entonces pueden utilizar en forma gratuita estos 10 nodos en forma muy, muy fácil, ¿no? Y también tienen un laboratorio interesante que les permite durante 45 minutos utilizar el producto, ¿sí? En forma gratuita. Les recomiendo que vayan y lo hagan, lo prueben. Se les genera en forma automática un clúster y ustedes en base a ese clúster van a poder jugar con el producto. ¿Sí? Bien, bueno, comience hoy mismo. Eduque a los clientes, involucre a Kasten. Acá tenemos obviamente
las páginas necesarias y todo, digamos, ¿cómo se llama? El correo necesario para involucrar al equipo de Kasten, ¿sí? En el caso de ser necesario. Igual nos pueden involucrar a nosotros, a los ingenieros de BIM, en el sentido de que trabajamos en conjunto y la idea obviamente que es la integración cada vez mayor con el equipo de Kasten para poder brindar soporte a nivel mundial a todo este tema de Kubernetes y de Kasten, ¿sí? A todos nuestros clientes de BIM y a todas las personas nuevas que quieran llegar, ¿no? Bien. Y bueno, por último quería comentarles este tema, ¿no?, de el BIMON. Recuerde que el 25 y 26 de mayo está el BIMON y bueno, es importante saber obviamente que tenemos profesionales que van a hablar por horas de temas súper interesantes sobre el presente y el futuro de la informática, ¿no? Temas como versión 11, Kubernetes, Office 365. Van a hablar un poco de la versión 12, súper interesante, qué se viene en el futuro, qué nos depara. Bueno, se van a poder conectar con expertos, con líderes de IT, con gente que piensa parecido en ese sentido, y tener un insight con respecto a cómo proteger su data y acelerar su negocio en general, ¿sí? Bueno, con esto obviamente paso a alguna que otra consulta, a ver si vemos, pues ya estamos en tiempo, pero a ver si podemos ver alguna consulta. Con respecto a la presentación, ya comentamos que esto va a ser enviado. Me preguntan si soporta Podman de Red Hat. Es una pregunta interesante. Les envío, a los que no les respondí, les voy a enviar mi correo. Lo voy a enviar ahí por el chat, porque tal vez alguna pregunta la tenga que consultar el equipo de Kasten, ¿sí? Entonces les pido que me envíen un correo ahí, en todo caso por cualquiera de estas consultas que no hayan sido resueltas. Para las réplicas tengo que tener reservada la infraestructura de RAM, CPU, disco. No, la verdad que no hay un concepto que yo sepa de reserva dentro de Kubernetes, ¿sí? Típicamente uno o sea, si uno lo está corriendo en un hardware físico, obviamente que eso va a requerir ciertos recursos, cada uno de los pods que creemos va a requerir recursos, ¿sí? Y mientras más creemos, más recursos vamos a necesitar. Seguramente va a llegar un punto donde va a llegar un nivel de que va a estar exhausto ese nodo y vamos a tener que crear tener más infraestructura. Si estamos en la nube, típicamente eso es mucho más fácil porque es solamente un spin-up de un nodo, sobre todo en los servicios manejados de Kubernetes. Es mucho más rápido, mucho más fácil poder tener agilidad en ese sentido. Pero bueno, típicamente cuando uno hace una réplica, uno tiene que ya más o menos tener sizeado, yo diría, la infraestructura que tenemos debajo en esos nodos, ¿no? Y que tiene que tener obviamente suficiente infraestructura, ¿sí? Para poder soportar esa carga. ¿Qué estrategia propone BIM para la actualización de seguridad recurrente del sistema operativo? Preguntan. O sea, el sistema operativo, estamos hablando en ese sentido de que estamos hablando de contenedores. En el caso de contenedores, digamos, sobre el engine de contenedores y no sobre Kubernetes, porque típicamente, digamos, a nivel de Kubernetes, típicamente eso lo vamos a correr sobre, obviamente, toda la parte de Kubernetes, ¿no? Sí, obviamente para la parte de sistema operativo sí vamos a poder utilizar el resto de las herramientas de BIM para proteger, si tenemos que proteger el sistema operativo. Tenemos, por ejemplo, BIM Backup para Google Cloud, BIM Backup para Azure, BIM Backup para AWS. Podemos proteger también el sistema operativo de esa forma, o mismo BIM Backup and Replication, sin ningún problema, ¿sí? Me preguntaron la parte del material didáctico, si puedo correr un poquito para atrás. No sé si era aquí. ¿Sí?
Este es el material didáctico. No sé si era esto lo que querían ver. ¿Se puede usar Kubernetes para aplicaciones de Microsoft? Obviamente que sí. Ningún problema. De hecho, Microsoft tiene una plataforma que nos permite usar Kubernetes, que funciona muy bien y que la podemos backupear con Kasten. Documentación con respecto a vulnerabilidades de los contenedores y cómo la versión 4.0 de Kasten lo resuelve. Te pido si me lo puedes enviar por correo, Eric, así yo lo investigo ahí y te envío la data, ¿sí? Con la gente de Kasten, ese tema puntual, ¿sí? La consola de respaldos para para Kubernetes es independiente de la consola de Vim. Exactamente, es independiente, pero va a estar integrada, así como tenemos en forma independiente algunas consolas para Google Cloud, Azure y AWS que están integradas con Vim Backup and Application. La idea es integrarlos también. A nivel de Kubernetes en Azure, Kasten sería igual que Vim en Azure. O sea, Kasten puede correr en Azure, on-prem, donde haga falta, ¿sí? Y Vim también puede correr en Azure, on-prem. Tenemos productos puntuales para la nube, pero no sé si eso responde la pregunta. Bueno, con esto yo voy cerrando. A las personas que me quedaron, si me quedó alguna consultita, por favor les pido que me envíen un correo a ese correo que es sergio.musupapa@bim.com y lo vamos a seguir en privado si les hace falta. Y espero que les haya gustado el webinar, que les haya servido. Y bueno, los espero en subsiguientes webinars y gracias por confiar en BIM. ¿Sí? Muchísimas gracias por todo. Estamos hablando la próxima.